Más Latina 96.5, Funda Krover y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, presentan Nación Veracruz. Historia, cultura, tradiciones. En Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Y ya es hora de Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México, este espacio destinado para la cultura, la tradición, las artes, la historia. El bellísimo puerto de Veracruz, nuestro bello estado también, en nuestra bella República de México. Así es, muy buenos días, don Jorge, Pilar, pues aquí con ánimo. Te veo renovado. No, señor, claro, lleno de esa energía. Sí, vi que estabas ahí ahí levantando sargazos. No, ese es un error, abusados. No todo en la península de Yucatán tiene sargazo y eso es muy triste. Rápidamente, lo que hace esa parte norte hacia Punta Catoche, Cabo Catoche, perdón. Cabo. No hay sargazo, O sea, no hay sargazo, en Holbox no hay sargazo. Bueno, entonces por eso es un tema menor. Y muy triste. No, pero tema menor, no, por las cancelaciones, por cómo se le afecta la caída de las ventas. Dicen que ya estamos llenos aquí de turistas por lo mismo, por el sargazo de allá, todos los turistas. No, está bien, pero no, qué bueno que venga la gente. No, que claro, repunte, no, pero que no porque haya sargazo allá. Pero no hay sargazo, digo, no tiene nada que ver Nación Veracruz con... Bueno, sí, porque está lleno de veracruzanos, también ese es otro. Ah, sí, claro. Toda esa zona hay saludos a los veracruzanos que nos encontramos por allá y que están noblemente y honestamente trabajando, y eso es muy importante. Está de Playa Vicente, un saludo al Tlacuache que andaba cantando por ahí. De repente, bueno, ¿y tú qué haces acá? Acá te encuentras con mandamos un abrazo a todos los amigos del sureste veracruzano, desde La Tinaja hasta Acayucan. Vámonos de Mérida hasta Ensenada y el Pilón, como si nada. De Rayovac. Pilar Cosmalpica, ¿cómo estás? Nuestra promotora cultural y académica, que también ya tira siempre mucho para aquellas tierras ya quintanarroenses. Así es, tengo la mitad de mi changarro allá. La mitad del changarro por allá. Sí, efectivamente, cuando menos Cancún y sus alrededores, los veracruzanos han sido parte muy importante para el crecimiento de esa zona. La verdad es que en cualquier nivel te encuentras veracruzanos, no nada más de aquí del puerto, como decías, sino de Alvarado, de Jalapeño. Arbolillo, etcétera, jalapeños, de Cuatza. Está, por ejemplo, Beto Friccione, que es un destacadísimo, toda una institución en el buceo allá. Sí. Es jalapeño, Beto Friccione, sí, y es toda una institución del buceo. Y bueno, Chava Vidal también, ¿no? Así es, Chavira. Fue de los primeros empresarios que hubo con su restaurante, que aparte está impecable. Pues como el si que estaba fuera aquí, ¿no? Sí, Lorencillos, y él se fue a fundar Cancún. Uno de los cocineros me comentó, dice usted viene de Veracruz, sí, porque para empezar, ahí donde yo trabajo, desde el dueño, el capitán, el chef, todos son de Veracruz. Sí. Así es parte. No, pues es parte de la nación Veracruz. De la nación Veracruz, sí. Bueno, muchos se afincan aquí, ¿no? A hacer sus negocios. Han sido muchas familias muy prósperas, pero también otros han decidido tomar estas empresas, ¿no? Fuera de nuestro estado, y la han hecho muy bien, orgullosamente veracruzanos, todos ellos. Miguel, pues a ver. Pues tenemos un tema muy interesante, porque precisamente ahorita que está usted hablando de estos temas de menor importancia, en estos días pues se comentaba el aniversario luctuoso de don Benito Juárez. De hecho, el presidente, precisamente desde la recámara de donde había fallecido el benemérito de las Américas, pues comentaba este acontecimiento. Pero muy pocos saben, o no lo recuerdan, que si bien es cierto que fallece don Benito Juárez el 8 de julio, el 9 toma posesión como presidente de la República don Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Quién fue don Sebastián Lerdo? Tenemos que aclarar que la calle de Lerdo, aquí en Veracruz, pues es en honor de don Miguel, su hermano. Entonces, muchos dicen la calle Lerdo,
y pues evitan o no saben si es Miguel o es Sebastián. Pero porque le quitaron la nomenclatura, pero antes yo recuerdo que siempre mi abuelo, incluso porque de hecho vivían ahí, le decían Miguel Lerdo, la calle. Bueno, o sea, desde antes. Pero siempre ahora ya no, Lerdo. Lerdo. De hecho, he escuchado hasta anuncios radiofónicos, dice Lerdo, tal. Bueno, el caso es que Sebastián es el más chico, era el más chico de los hermanos. Jalapeños, por cierto, una familia jalapeña. El padre tiene por ahí unos documentos también muy interesantes en el archivo histórico. Hay un pequeño librito que se llama Cartas de un comerciante español. Es del padre de estos jóvenes, de estos personajes más que nada. Y bueno, Sebastián se dedicó precisamente a atender el negocio del padre durante algún tiempo. Posteriormente salió al seminario a la ciudad de Puebla, pero parece que no parece, definitivamente los hábitos no fueron lo suyo, y se dedica ya a la función pública, y dentro del gobierno de Ignacio Comonfort se va a distinguir como secretario de Instrucción Pública y secretario de Relaciones Exteriores. Durante la Guerra de los 3 Años va a acompañar a Benito Juárez en este periplo, y también dentro de la invasión francesa va a recorrer junto con don Benito Juárez en aquel romántica imagen de ese carruaje por todo el país, tratando precisamente de evitar que fueran capturados por las tropas francesas, pero también con la imagen de mantener la república. Esta república forma de gobierno que aún hoy pues nos compete o nos rige, y Sebastián Lerdo va a fungir con don Benito Juárez como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y ahora debemos de recordar que en ausencias o desaparición del presidente, el ministro de la Suprema Corte accedía a la primera magistratura. Entonces don Benito, pues también creo que muy poca gente lo sabe, se vuelve a reelegir, y bueno, pues don Porfirio Díaz lanza el plan de la Noria, que no va a tener eco, y bueno, pues va a ocurrir algo. Sale de hecho de huida y se resguarda en Tlacotalpa. En Tlacotalpa, ese es un tema que vamos a tocar también, pero ahorita estamos sobre don Sebastián para que me dé tiempo y pase Pilar con la sección de libros. Y ya veo que me veo muy animado. Y resulta que al fracasar el plan de la Noria y acceder nuevamente don Benito Juárez, desafortunadamente don Benito Juárez enferma y muere, y es donde sube Sebastián Lerdo a la primera magistratura. Pero curiosamente pues son las épocas en las que los presidentes se quieren reelegir. Entonces sí, claro. Qué raro, y entonces esta reelección al finalizar el periodo presidencial de Sebastián Lerdo, ojo, donde este veracruzano como presidente de la nación, y luego vamos a hablar de los 6 veracruzanos que fueron presidentes, y de esos 6 veracruzanos, 11 veces ocupó la presidencia. Quiero aclarar que es cuando se eleva a rango constitucional las leyes de reforma. Es don Sebastián quien va a inaugurar también el ferrocarril México-Veracruz, y es don Sebastián quien también va a pacificar parte de esta nación que todavía se encontraba en efervescencia política y de cacicazgos en varios estados de la República. Para finalizar, pues don Sebastián no logra, o sí, dentro de su contexto, una reelección, pero se oponen José María Iglesias. Nuevamente Porfirio Díaz entra a escena, ahora con el plan de Tuxtepec, y bueno, pues ahora sí va a lograr el triunfo Porfirio Díaz,
va a haber ahí una pugna entre José María Iglesias, que también va a salir desterrado, y don Sebastián abandona el país para irse a vivir a Nueva York, donde va a fallecer ya en finales de los 80 del siglo XIX. Es parte de esta efeméride para recordar precisamente a un personaje de esta calidad, que independientemente de este intento de reelección en un país que sí lo ameritaba, 4 años, la verdad eran muy pocos para lograr la pacificación de un país. Pues fíjate, Miguel, nada más rapidísimo porque ya nos tenemos que ir al corte, pero vale la pena aquí también hacer mención que busquen los libros de Francisco Bulnes. Fue el principal detractor de don Benito Juárez, y Bulnes decía que lo traigo el próximo. El verdadero sí. Juárez, ¿no? El verdadero Juárez, sí, de Francisco Bulnes, donde decía que no fue un megadictador de nuestro país por la angina de porque se murió. Pero si no hubiera sido un dictador que no hubiera soltado el poder. El próximo miércoles jamás tenemos el libro aquí. Okay, está bien, para que hay que conocer todos esos aspectos de la historia, que nada más nos quedamos con el benemérito de las Américas, ¿no? Y hay que conocer todos esos otros aspectos de parte de sus detractores, que es parte de la riqueza de la cultura. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Ya estamos en Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, que hoy nos trae a Pilar Cosmalpica, que este libro, Pili, que está muy bonito realmente. A ver, cuéntanos. Es muy bonito este libro y quise presentarlo hoy, porque ayer escuchando a Carmelina estaban hablando precisamente del puerto de Veracruz, y la plática en algún momento giró hacia Tlacotalpan como un puerto de altura, ¿no? Y Tlacotalpan es como lo comentábamos hace un momento, un lugar como donde es muy clara este crisol de nacionalidades que llegaron a sentarse ahí. Este libro es un libro editado en el año 2000. Lo editó el ingeniero Francisco Ávila Camberos cuando era alcalde de nuestra ciudad, y me voy a permitir leer el texto. Veracruz, puerto de llegada. Veracruz, ¿no? Puerto de llegada. Entonces, la presentación es una presentación que creo que vale la pena escucharla, porque nos hará recordar realmente lo que Veracruz es y ha sido, y esperemos que siga siendo, para no nada más para los veracruzanos que estamos aquí, sino para todo México. Y entonces lo voy a leer, y dice: muchos libros se han escrito sobre Veracruz, su historia, sus tradiciones y su gente. Muy pocos sobre aquellos hombres y mujeres que, cargados de ilusiones, sueños y el deseo de labrarse un mejor porvenir, se montaron en un barco con rumbo a un mundo para ellos desconocido. Cruzaron el océano, llegaron a Veracruz y echaron raíces en México, encontrando en nuestro país una nueva patria, contribuyendo con su trabajo, con sus ideas y con su espíritu emprendedor a forjar lo que hoy es nuestra nación. Ellos entraron por Veracruz y llegaron para quedarse en México. Vinieron a fundar una familia, a materializar sus sueños y a fundirse con la generosa tierra mexicana, la cual regaron abundantemente con el sudor de su esfuerzo y con sus lágrimas de nostalgia. Con esta obra rendimos un homenaje sincero a aquellos españoles, italianos, alemanes, franceses, sirios, libaneses, chinos, judíos, cubanos, etcétera, que escogieron a México como segunda patria y frecuentemente a Veracruz como su casa. Uno no escoge el lugar donde nace, pero sí donde decide echar raíces y dar fruto abundante. Nuestro reconocimiento a quienes en México encontraron un nuevo cielo y una nueva tierra, próspera, generosa y acogedora, que los recibió como hijos propios y guarda ya a muchos de ellos en su seno. Sus descendientes mexicanos, por nacimiento y por convicción, contribuyeron con el patrocinio de esta obra como una forma de rendirle tributo a su memoria y a su extraordinario ejemplo de trabajo y tenacidad. Respetuosamente me uno al reconocimiento que a través de este libro se les hace, y firma el alcalde de Veracruz, Francisco J. Ávila Camberos. En el 2000, ¿no? En el año 2000. Y me parece que este texto
nos ayuda a todos los veracruzanos a reflexionar de lo que estamos hechos, ¿no? Y bueno, viene una serie de fotografías que también les agradecemos a las familias libanesas, sirias, italianas, franceses, porque abrieron sus acervos familiares, abrieron sus cajitas, algunas más grandes que otras, ¿no? Porque también depende de la herencia y del interés que cada familia o que cada generación guarda, ¿no? Y entonces viene desde los documentos de entrada. Tenemos documentos de entrada a Veracruz, a la puerta de mar precisamente, y pues fotografías de las familias, unas que se retrataban en sus lugares de origen antes de salir, otras que se hacían estudios fotográficos aquí, era como el Facebook antes, ¿no? Entonces se hacían el estudio fotográfico y eso lo enviaban por correo, por barco, obviamente, a sus familiares que habían dejado allá, ¿no? Entonces hay muchísimas de estas fotografías bellísimas. Tenemos pues digamos, un collage de todas estas culturas que vinieron a enriquecernos aquí a nuestra ciudad, y que la ciudad está formada por ellos, ¿no? Así es. Entonces, ¿y de los sirios o libaneses qué fueron? pues, los Mabarak? O sea, ¿Era los sirio Mabarak, o y aquí está, aquí los podemos ver. Ajá, sí. Hay unas fotografías preciosas. Don Pepe, Don Pepe, ¿no? Justo aquí está. Los libaneses, un modelo de adaptación. Y desde Homs, Siria, viajó esta foto a Veracruz, dirigida a Bahía Hassam, quien pudo evocar con hondo sentimiento a su madre Salma y a Rafi, el menor de sus hermanos. Les vemos una fotografía preciosa, la vamos a subir al rato, si nuestros amigos acá de la producción nos permiten. Sí. La verdad, es que son cosas muy interesantes. Los Curi, Díaz Curi, la Marta Díaz, que pues nos hace el favor, ¿no? de abrir su cajita de recuerdos. Y hay fotos muy interesantes que les vamos a poner al rato en nuestras redes sociales. Qué interesante, ahorita que dice OMS, también será que Ricardo son... no, pues claro, apellido, sí, por supuesto. Porque muchos se dejaban, brincaban a España y de ahí para acá. Pero se dejaban el apellido porque a lo mejor no se apellidaban así, pero eran del lugar donde venían. Claro, como Corleone, ¿no? Como Don Corleone. Sí, claro, bien, o sea, de donde tú venías. Muchas veces, sobre todo los que no tenían el español como un idioma, materno, nativo, ¿no? Cuando llegaban aquí no entendían, y entonces es lo mismo que pasaba en o era la impronunciable. Isla Yo una vez escuché una anécdota de que llegó y ¿cómo te llamas? Hasham, Pedro, y entonces encuentras ahí Pedro, punto, ya bueno, y aparte los españoles, y sobre todo los españoles allá de ibéricos, pues son muy dados a castellanizar totalmente todo, incluso los anglicismos los castellanizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, allá tú llegas y te dicen, bueno, es que es la punta del iceberg, ¿no? Del iceberg. No, entonces así, ¿no? Entonces todo te lo castellanizan y entonces, bueno, pues aquí ya se daba la misma circunstancia, así, ¿no? Así es, ya. Y entonces, bueno, pues este es un libro súper bonito que habla de todas estas, pues... valientes personas, porque muchas veces yo, la verdad es que a veces oyes, no, es que estos que vinieron, ¿qué se creen, no? Pero nadie vino por su propio gusto así, porque dijo, ya me sobra dinero y voy a ir, ¿no? O sea, se arriesgaban porque huían muchas veces de la guerra, huían del hambre, huían, o sea, realmente venían con esta incertidumbre. O sea, imagínate qué tan mal estaban en sus países para venir acá a lo desconocido, porque hoy vas a algún lado del otro lado del mundo, por ejemplo, y te metes a internet y entonces ves el clima, ves las calles, ves cómo está vestida la gente. O sea, antes venías a la aventura. O también, por ejemplo, algunas jovencitas que venían de 16 años, 15 años a casarlas, sin saber aquí sin saber con qué se iban a tomar.
mejor, ¿no? sí, no. Le mandaban la mejor de los foto. casos, Arriba. un daguerrotipo. Un daguerrotipo y ahí se veía muy bien. En el mejor de los casos, pues les iba bien, ¿no? Pero imagínate la incertidumbre. Sí, hoy en día te engañan en Facebook. Situaciones horrendas, Que se toman Sí. la foto así. Así. Ay, qué Entonces, guapo está. Yo creo que este libro es muy bonito porque habla de la esencia de Así nosotros es. los veracruzanos, que estamos hechos con esto. Sí, definitivamente una Sí. riqueza cultural este libro, Veracruz. Una de las puerto joyas de llegada, literarias. Una joya. Y también para mí otra de las joyas que ya nos tenemos que ir porque aquí la producción ya nos está correteando horriblemente. Otra de las joyas también literarias que para mí en lo personal existe y la lástima que hay pocos es el libro de Marco Aurelio Almazán, el de El redescubrimiento de México. Es fabuloso porque pinta exactamente a los mexicanos y visto desde la óptica de un migrante Así español, es. ¿no? Es un librazazo. Sí. Es una novela que te mueres de Sí, la sí. risa aparte de todo porque después de 40 años de que fue escrita, seguimos siendo Sí, igualitos. iguales. No Igualitos, no van. hemos mejorado. Nos vamos, Pilar Cosme. Nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles. Muchísimas gracias a Pilar Cosme Alpica. Miguel Salvador Rodríguez. Nos vemos el viernes con más Nación Veracruz. El viernes vamos a estar en punto de las 9 de la mañana con ustedes. Pásenla muy bien. Más Latina 96.5, Funda Krover y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, presentaron Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Hasta la próxima.